Hola chicos, espero estén muy bien. Vean, este video tiene como propósito el poder empezar a introducirles cómo se resuelve una ecuación trigonométrica. Y en este caso vamos a utilizar pues la función seno para poder comenzar a entender esta temática. Entonces, comencemos. El ejercicio para resolver este ejemplo dice: para la ecuación 12 seno de teta más un medio es igual a 13 medios, encontrar, inciso A, todas las soluciones e inciso B, las soluciones en el intervalo del 0 al 2pi, donde noten que el 0 está incluido porque tiene un corchete y el 2pi no está incluido. Vean, esos son los dos tipos de instrucciones más comunes para este tipo de ecuaciones, que nos digan encontrar todas las soluciones posibles o que nos la limiten a un intervalo en específico. ¿Por qué es que aquí pueden darse todas las soluciones o solo dentro de un intervalo? Recordemos que al momento de que nosotros vimos las gráficas de funciones trigonométricas, nosotros veíamos de que las funciones trigonométricas pues básicamente eran pues gráficas de dominio pues todos los reales. Eso quiere decir de que pues básicamente es infinita la gráfica, por decirlo así. Entonces pueden haber múltiples valores sobre una misma gráfica que den pues una respuesta correcta a la ecuación que nosotros estemos trabajando. Por esa razón es de que hay varias respuestas posibles y es por eso que el ejercicio nos pide todas las soluciones o las que estén en un intervalo. Nos vamos a dar cuenta de que cuando planteamos todas las soluciones de igual manera se hacen sobre el intervalo estándar de la función, que por ejemplo para el caso del seno recordarán que es de 0 a 2pi, y luego ya se pues proyectan a todos los posibles valores que pueden haber. Entonces, comencemos. Vean, siempre que comenzamos a resolver una ecuación, el primer paso que yo les recomiendo es que la copien y que verifiquen que la están copiando bien, porque muchas veces nuestro error es simplemente no fijarnos en algún signo, en algún término que no estamos pues copiando de manera adecuada. Entonces tómense un tiempo para poder revisar que realmente el ejercicio que están resolviendo, que en este caso es este, pues coincide con lo que están copiando. Es una buena práctica para evitar errores. Ahora bien, siempre que trabajamos con una ecuación trigonométrica, el principio fundamental es aislar la función trigonométrica de un lado de la ecuación. Yo generalmente lo aíslo del lado izquierdo de la ecuación y para eso es simplemente como hacer un despeje. Es como que si nuestra variable fuera toda la función y la estamos despejando, le estamos quitando todos aquellos números que se están sumando o todos los números que multiplican o que dividen pues a la función trigonométrica. Y seguimos el mismo orden que nosotros ya conocemos de las ecuaciones, es decir, vamos desde lo que está más lejos de la variable, que en este caso, repito, vamos a asumir que es la función, hasta lo que está más cerca de la variable, pasando los términos a hacer la operación contraria. Habrá un principio básico en las ecuaciones. Si aquí, por ejemplo, sabemos de que lo primero que pasaríamos sería el 1 medio, que pasaría a restar. Nos quedarían 12 seno del ángulo es igual a 13 medios menos 1 medio. Y entonces ya operamos ese 13 medios menos 1 medio y eso nos va a dar 6, ¿no? Entonces vamos a tener 12 seno del ángulo es igual a 6. Y pues ahora despejamos el seno del ángulo pasando a dividir ese 12. Vamos a tener 6 doceavos. Y 6 doceavos pues es 1 medio. Entonces simplificamos y tendríamos que el seno del ángulo es igual a 1 medio. En este punto, vean, ya tengo completamente despejada la función trigonométrica. Entonces aquí ya puedo empezar con los criterios específicos de estas funciones. En primer lugar, cuando trabajamos con función seno y coseno, nos vamos a dar cuenta que la función tiene que estar igualada a un valor que esté dentro del rango de la función. Recordemos de que el rango de la función, en este caso de la función seno, pues está expresado de -1 a 1, como lo aprendimos al ver las gráficas. Por lo que, si tenemos la función seno igualada a algún valor que no esté en ese rango, por ejemplo, imagínense que estuviera evaluada a 3, pues obviamente se sale el rango porque el 3 está más arriba. O si, por ejemplo, estuviera evaluada a -1.5, se sale porque ya estaría por acá. Entonces, en ese caso tenemos que decir que la función, o mejor dicho, la ecuación en este caso, pues no tiene solución, ¿verdad? Porque se sale de rango. Y habría que dejarlo por escrito, colocando la función, o mejor dicho, la ecuación, perdón, no tiene solución porque está fuera de rango. O sea, sí hay que dejarlo por escrito, pues todo ese análisis. Ahora, en este caso, como está igualada a un medio que es 0.5, pues sí entra dentro del intervalo, así que podemos resolverla. Una vez ya verificamos que sí la podemos resolver, pues vamos a proceder a aplicar la función trigonométrica inversa para despejar el ángulo. Entonces vamos a decir que el ángulo va a ser igual al seno inverso de un medio. Y colocando nuestra calculadora en radianes, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto es el seno inverso de un medio y eso nos da el valor de pi sextos. Hasta aquí, si se dan cuenta, es bastante simple el despeje que hacemos.
Sin embargo, aquí no pues termina nuestro procedimiento, porque aquí solo estamos encontrando una respuesta. Y esto es lo que generalmente da mayor problemática a los estudiantes, porque falta la comprensión, como les decía al principio, de entender que pueden haber múltiples respuestas que den ese mismo valor, ya que las funciones seno, coseno y todas las funciones trigonométricas son funciones repetitivas y periódicas, lo cual quiere decir que hay múltiples valores donde vuelve a dar el mismo valor, a pesar de que numéricamente no sea el mismo, pues van a tener el mismo punto terminal o ya sabemos que van a tener su mismo número de referencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vean, a mí me gusta utilizar esta estrategia. En primer lugar, convierto este valor a decimales solamente para poder ayudarme a guiarme en lo siguiente. Aquí pi sextos es aproximadamente 0.52 y esto solamente me sirve para poder guiarme. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo estoy trabajando con una función trigonométrica seno, lo que voy a hacer es venir a dibujar la función de seno en el intervalo estándar, es decir, la función básica, que es esta que hemos venido dibujando a lo largo del ejercicio. Marco aquí, fíjense, muy importante, coloco mis ejes y todo, ¿verdad? Algo súper importante. Y vean, ya sabemos que los 5 puntos importantes en una función seno estándar son 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, vamos a dibujar esta porque es la estándar. Esta es la función seno estándar. Digamos, y es igual al seno del ángulo o al seno de x, podríamos decir aquí. Entonces, vean, aquí podemos usar de referencia los valores en decimales de los ángulos, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, como para poder irnos guiando y ver cuánto valen. Por ejemplo, el que yo más utilizo es el de pi medios, que es aproximadamente 1.57. Recuerden, esto solo es para poder guiarnos. Luego está el valor de pi, que hacemos que es 3.14. Seguidamente, pues tendríamos que evaluar o determinar pues cuál sería el decimal del 3 pi medios, que eso sería 4.71 y el de 2 pi que es 6.28. Entonces, esto solo es para tener una referencia, cabe aclarar. Entonces, vean, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo voy recorriendo la gráfica, lo que va pasando es lo siguiente. Básicamente, vean, si yo me muevo del 0 hasta esta lomita que está aquí, que sería el punto superior de la gráfica, yo estoy recorriendo una longitud equivalente a pi medios, porque cabal está asociado con este ángulo de pi medios. De igual manera, por ejemplo, si viniera yo y me moviera desde el 0 hasta acá, miren, justamente hasta aquí, pues esa longitud de color amarillo que acabo de marcar tendría un valor de 3 pi medios, es decir, está pues arreglada o acordada con el ángulo al que está referido. Entonces, por eso utilizo esos ángulos de referencia. De igual manera, por si a alguien no le quedó muy claro, pues de acá para acá en esta morada sería pi. Y, por ejemplo, pongamos esta en color naranja, de acá para hasta acá sería ya el valor de 2 pi, ¿no? Porque básicamente estoy recorriendo pues toda la curva. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos con el pi medios, que como les digo es el valor que yo más utilizo, yo puedo decir lo siguiente. Si yo recorro de acá para acá, estaría recorriendo 1.57, es decir, pi medios, porque eso es aprox pi medios. Pero a mí me están pidiendo que yo recorra 0.52. Entonces voy a venir a recorrer esa longitud sobre mi gráfica para poder marcar un punto encima de ella. Y así con ese punto poder determinar cuáles otros puntos cumplen con esa misma condición. Ahorita van a ver cómo. Entonces vean, vamos a marcar, vamos a hacerlo aquí de color, si les parece bien como este celeste, este valor del pi sextos que es aproximadamente 0.52. Esto quiero aclarar es algo muy aprox, y no necesito que me quede la línea exacta o que vamos a medir con regla, definitivamente no, simplemente es hacer más o menos un aproximado. Si yo sé que de acá para acá hay 1.57, pues aproximadamente diría yo, más o menos de acá para acá, miren, sería 0.52, es decir, sería el valor de pi sextos. Entonces lo que voy a hacer es marcar esta liñita y principalmente marcar este punto. Ese punto representa el valor de nuestro primer valor del ángulo que pues hace verdad nuestra ecuación, es decir, el pi sextos. Seguidamente, ¿cómo encuentro los demás valores? Punto importante. Los demás valores siempre se encuentran en el periodo estándar, es decir, no me tengo que ir a otros periodos, sino siempre quedarme en el periodo estándar de cada función. En el caso del seno y el coseno es del 0 al 2pi, y ustedes recordarán que en el de la tangente es de menos pi medios a más pi medios, en el de la cotangente es de 0 a pi, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este caso?
voy ahora a trazar una recta horizontal, y ojo con esto, siempre es horizontal, que pues pase por este puntito, o sea, el puntito que está aquí, ¿ve? Y pues vamos a ver si toca a la gráfica en algún otro punto. Entonces tiro mi recta en el intervalo del 0 al 2pi, y si esa recta de color rojo que acabo de dibujar ahorita, que la voy a volver a hacer para que la logren ver, toca en algún otro punto a la curva del seno, o sea, la que está dibujada en blanco, pues significa que hay otro punto dentro de ese intervalo que me da la misma respuesta. Obviamente, va a ser un diferente valor, pero va a hacer verdad mi ecuación. Y vean que precisamente hay otro punto, y es este punto que estoy marcando aquí en color naranja. Ese otro punto también me permite a mí calcular, o mejor dicho, también me permite a mí hacer verdad esta ecuación. Por eso es que también es una solución. Y noten que para poder encontrarla es indispensable hacer esta gráfica. O sea, no es opcional si quieren o no hacerlo. Esto es parte del procedimiento para poder hacer el análisis. Ese ángulo básicamente está pues restringido hasta llegar acá, miren. Es toda esa longitud que voy a volver a marcar aquí, miren. Sería todo ese valor. ¿Cómo hago para calcularlo? Que esa es la parte más interesante. Pues vean, nosotros vamos a tomar en cuenta como que la función seno, esta que habíamos dibujado aquí, miren, es como que si fuera una cuerdita. Por si digamos, yo la estiro para acá y la estiro esta para acá, me quedaría una cuerdita que vale, pues básicamente, pues 2pi, ¿no? Va del 0 al 2pi, es decir, su longitud es de 2pi. Entonces, ahora bien, si yo ya sé eso, ¿cómo puedo determinar pues cuánto vale el otro puntito? Se los planteo de esta forma. Vean, ustedes saben sobre esta línea de que de acá para acá, digamos, es 0.52 aprox, es decir, es pi sextos, que fue la que marcamos en color celeste. Y queremos encontrar ahora la longitud que va más o menos de acá para acá, miren, que es la que está asociada con nuestro punto terminal de color naranja. Y, por ejemplo, si se dan cuenta, sé que ese punto de color naranja está antes del valor del pi. Cabal aparece antes, si se dan cuenta, está antes de ese valor. Entonces, podría decir que ese valor sería cabal hasta acá, que sería prácticamente la mitad. Obviamente mi dibujo no está escalado. Cabe aclarar eso. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la gráfica se logra ver mejor. Este pedacito que está aquí, miren que estoy marcando en color celeste, es el mismo pedacito que está acá. Son simétricas, porque recordemos que la gráfica pues, del seno es bastante simétrica, ¿no? Porque viene de una circunferencia, y la circunferencia es una figura aquí simétrica. Entonces tengo esta longitud, miren que sé que también es pi sextos. Yo sé que en mi dibujo no parecen lo mismo, cabe aclarar, se ve mejor en la gráfica, pero les confirmo, este pedacito que estoy marcando aquí, miren, esto es exactamente la misma longitud que de acá. Y como les decía hace un momento, yo sé que de acá para acá, lo que estoy marcando ahorita en color morado, esto, vale pi medios. Por lo que para poder determinar el valor de la longitud de color naranja, que es lo que a mí me interesa realmente, lo único que tengo que hacer es venir y decir lo siguiente. Vamos a borrar esto para no perdernos. Voy a decir que esa línea de color naranja o ese puntito de color naranja va a ser el segundo puntito, le vamos a poner teta 2, y va a ser igual a pi, que es la de color morado, que es toda esta vuelta que está acá, miren, menos el valor de pi sextos. ¿Por qué menos y por qué pi sextos? Menos porque está antes del valor de pi, entonces tengo que restarle a pi esa longitud. Y la longitud que le estoy restando es la longitud de color celeste, que es la misma que está acá. Por eso se la estoy quitando, porque como les digo, es como que lo viéramos como una longitud. O sea, véanlo así nuevamente. Yo tengo la longitud total de acá para acá, que sé que vale pi. Luego tengo una longitud que va de acá para acá, de color naranja, que vale pi sextos. Tengo también una longitud naranja que va de acá para acá, por ejemplo, que no sé cuánto vale. Y sé que también de acá, de este puntito a acá, pues también vale pi sextos. Entonces sé que si, por ejemplo, a la longitud total, que era la morada, que era pi, le resto pi sextos, me va a quedar cabal la otra longitud que necesito, que es esta de color naranja. Ese es el principio, es como tomarlo, como les digo, como una cuerda que se desdobla o se pone así en línea recta y pues se va midiendo las longitudes. Básicamente la esencia es que si el punto está antes de un valor de referencia, como lo es el pi, pues se resta. Y si hubiera estado después, se le hubiera sumado. Entonces,
calculamos esto en nuestras calculadoras, que sería pi menos pi sextos, y eso nos va a dar el otro valor, que sería el valor de teta 2, que serían 5 pi sextos. Y ahí, si se dan cuenta, ya encontramos dos posibles soluciones, cosa que ya no hay más, cabe aclarar también. ¿Por qué? Porque dentro del intervalo del 0 al 2pi en este caso, ya no toca en ningún otro punto la línea de color rojo a la gráfica. Entonces solo esos dos puntos tenemos. Por lo que ya con estos dos puntos nosotros podríamos venir a generar nuestras soluciones completas. O como les decía al principio, pues son todas las soluciones, que es lo que nos están pidiendo en el inciso A. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vean. En sí es algo muy simple. Se colocan los dos valores que encontramos de los ángulos que hacen verdad la ecuación o que resuelven la ecuación y le vamos a sumar el valor de 2kpi a ambos. Aclarando y siempre colocando esto, donde k es un entero. ¿Qué es lo que hace esto? Vean, ¿cómo es que funciona esto? Esto yo le llamo un desplazador del valor. Lo que hace es irme recorriendo los diferentes periodos de la función. Por eso es que es 2kpi. Siempre que sea seno o coseno va a ser con 2kpi. Nos vamos a dar cuenta que cuando lo hagamos con tangente o con cotangente, ahí va a ser kpi. ¿Por qué ya no el 2? Porque el periodo de la tangente y de la cotangente es pi, mientras que el periodo del seno y el coseno es 2pi. Pero les explico cómo funciona esto. Vean. Como decíamos al principio del video, la función seno es una función infinita. Es decir, sigue y sigue y sigue desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea, todos los números reales. Entonces vean, nosotros aquí por ejemplo habíamos marcado este punto de color naranja, perdón, de color celeste, que sería este, y también habíamos marcado el punto de color naranja, que es este. Entonces, tiramos una línea roja, si se acuerdan, para poder encontrar estos dos puntos. O sea, el primero en que encontramos fue el verdecito, el celestito, y luego ya pues encontramos el naranja. Pero si nosotros lo hubiéramos seguido tirando a lo largo de todos los números reales, o sea, todo el dominio de la función seno, nos hubiéramos dado cuenta que esa recta de color rojo hubiera tocado repetidas veces la gráfica. Por ejemplo, se dan cuenta, toca aquí, miren, en este puntito de color azul. También toca aquí. Podemos ver que toca aquí, toca aquí, toca acá, toca acá. Es decir, hay múltiples valores. Entonces, como esos valores básicamente van a seguir siempre un patrón repetitivo, yo agrego este valor de 2kpi para poder ejemplificar eso. Es decir, lo que hago es en esencia decir, por ejemplo, imagínense que tomo este, que está asociado, como nosotros sabemos, con este puntito, miren, con el de color celestito, este. Entonces, si yo a ese valor le sumo 2kpi, lo que hago es desplazar mi gráfica hasta el siguiente punto, en una longitud de 2pi. ¿Qué es lo que hace el k? Yo lo que hago es irle dando valores a k. Por ejemplo, yo digo, si k vale 1, entonces yo diría que sería, teta sería igual a pi sextos más 2 por 1 por pi, o sea, 2kpi. Y entonces me daría este valor que está aquí, miren, este otro valor que está asociado. Y podría yo encontrar otra posible solución, pero ya en otro intervalo. Entonces, como les decía al principio, a mí me gusta llamarle a ese valor del 2kpi un desplazador, porque lo que va haciendo es moviéndome a lo largo de toda la curva, pues los diferentes valores que puede llegar a tener como soluciones esta ecuación. Y de igual manera funciona con el de color naranja. Vengo yo y aquí básicamente me voy desplazando, solo que ahora tomando como referencia este punto, me desplazo 2kpi. Entonces aquí, por ejemplo, sería si k vale 1, ¿no? Porque yo tendría teta es igual a, en este caso me estoy basando en este patrón, y diría yo 5pi sextos más 2kpi, digamos que k vale 1, como les decía, y entonces me movería a este siguiente punto, porque me estoy moviendo pi unidades, en este caso hacia la derecha. Obviamente el valor de k también puede tener valores negativos, y ahí es donde yo empezaría a irme para estos valores pues, que están atrás, ¿no? Pero a lo que vamos es de que ese valor me desplaza. Y justamente para lo que me sirve es para poder encontrar todas las soluciones posibles, que como son repetitivas porque van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo,
pues simplemente yo dejo como un patrón, como una fórmula de cómo poder encontrarlas, si lo ven así, y por eso le llaman todas las soluciones. Entonces, al final de cuentas, la respuesta al inciso A sería esta. Como les había dicho al principio, vamos a quitarle el color a todo esto. Esta sería la respuesta, miren, del inciso A. Y eso es lo que tendrían que marcar si en todo caso, pues en la instrucción se les pide encontrar todas las soluciones. Ahora, ¿qué pasa si como por ejemplo en el inciso B que les piden solo las soluciones en un intervalo en específico? Ahí es donde ya tienen que ir utilizando los diferentes valores de K. Por ejemplo, si yo quiero la respuesta solo en el intervalo del 0 al 2pi, que cabe aclarar que ese intervalo, vean, es este de acá, miren, del 0 incluido, ¿verdad? Hasta el 2pi, que cabal está aquí, miren, que ya no está incluido, o sea, solamente este pedazo de la gráfica, vamos a marcarlo aquí, este que está aquí, que es lo que habíamos dibujado aquí originalmente, pues obviamente solo me interesaría el valor del color celeste y del color naranja, pero ya sin sumarle el 2kpi, ¿verdad? Porque solo me interesan esos dos valores puntuales, porque es en ese intervalo, o sea, en ese rango de valores, podemos decirlo así, o en ese intervalo de valores me interesa ver qué soluciones hay. Y en ese caso lo que tendríamos que hacer es asociarle un valor de 0 a la k. Entonces podríamos decir acá, si k igual a 0, yo diría, teta 1 es igual a pi sextos más 2 por 0 pi. Y obviamente eso me daría, como esto da 0, me daría pi sextos. Y en el caso del 2 diría 5 pi sextos más 2 por 0 por pi, que obviamente me va a dar 0, y eso me va a dar, sumándole 5 pi sextos, pues 5 pi sextos. Al final de cuentas, lo que hago, repito, es restringirme a solo considerar las respuestas de la gráfica en el intervalo del 0 al 2pi, es decir, vengo yo y aquí pongo mi 0, y aquí pongo mi 2pi. Y como les decía, pues coloco mi intervalo como límites, ¿verdad? Para decir de dónde a dónde quiero evaluar yo la función, y limito pues las respuestas que me salgan en ese intervalo, que justamente eran esta, miren, que habíamos tirado acá, que corresponde a este color, mientras que la otra era esta, que correspondía a este. Y esas son las únicas que están en el intervalo del 0 al 2pi. Entonces, por eso es que lo dejamos limitado hasta ese punto. Y así es como funciona. Realmente es algo muy simple, lo único es que se dan cuenta lleva bastante análisis gráfico incluido. Y pues precisamente por eso es que se ve el tema de las gráficas en la unidad anterior. La respuesta al inciso B o lo que deberían de marcar en el inciso B sería precisamente estas dos, ¿no? Esta sería el conjunto solución de nuestra ecuación dentro del intervalo del 0 al 2pi. Entonces, espero con esta explicación les haya quedado un poco más claro cómo se resuelve todo esto. Realmente es algo muy simple, pero sí requiere ese análisis gráfico. Aquí una pequeña observación. Se van a dar cuenta que en algunos libros, pues van a encontrar que en lugar de poner K, colocan el valor de N. Ponen 2NPi. También es correcto. Algunos ponen incluso 2πN o 2πK. También es correcto. O sea, realmente al final lo que hacemos es usar una variable como N, como pi, pero como n, como k, podría ser cualquier otra letra también, para poder nosotros representar un valor que va a irse desplazando, ¿no? Por eso les decía que es un desplazador de la respuesta. Entonces, espero les haya servido este video. Recuerden que igual esto lo seguiremos viendo en clase, pero este video es a manera de introducción para que vayan pues empezando a entender cómo funciona todo esto. Entonces, nos vemos en clase, chicos.